Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traigo la continuación del video anterior donde instalo Windows 2000 junto a otras cosas que le podían ayudar a mejorar Windows 2000, pero faltó también una ISO llamado KernelX o Black Wing Cat KernelX como dice en la ISO, por lo cual instalaré los archivos que se encuentra en la ISO. Y también una recomendación y es que para instalar los archivos en del KernelX en el Windows 2000, tienen que tener sistema operativo en constante inglés ya que no te va a dejar instalar algunos archivos. Además también hay archivos de la ISO de Windows 2000 Update requiere que el sistema operativo esté completamente en inglés, pero si no quieren que esté todo en inglés, pues a tener un multilenguaje para Windows 2000, mediante la configuración de región que está en el panel de control o instalar Windows sobre Windows, pues recomiendo es instalar un multilenguaje para Windows 2000 ya que lo malo de las otras opciones es que a la configuración de región de idioma al español de país tu país ya que algunas veces note que al instalar tendrás que hundir en la instalación la letra R, que es reparar por lo cual te puede realizar algunos cambios de archivos, por lo cual no es muy recomendable, por lo cual les sugiero un multilenguaje para Windows 2000 en cambiar el idioma al español y listo, aunque eso no le quita que le cambie algunos archivos, por lo cual es poco probable de que te modifique algunos archivos, por lo cual les dejo esa recomendación. Bueno, sin más que decir comencemos instalado el KernelX y el video. Bueno, para corroborar con esto, tenemos que tener el sistema operativo en inglés ya que la mayoría de archivos del KernelX y por supuesto del Windows 2000 Update no se van a poder instalar, ya teniendo el sistema operativo en inglés, vamos a insertar la imagen ISO del KernelX y como lo ven ya lo tengo puesto y ya voy a instalar los programas. En esta parte de la instalación tenemos que tener en cuenta que el Windows 2000 esté en la versión SP4 ya que si no lo tienen, ustedes deben instalar este archivo donde está alojado en la carpeta que dice ASP4, es ahí donde se le actualizará a la versión SP4 de Windows 2000. El archivo se llama W2KSP4en, pero como tengo el Windows en la versión SP4 por lo cual omito este paso. Bueno, ya aquí tenemos que instalar programas de actualización por lo cual empezaré con el Internet Explorer 6, aunque tengo instalada la versión que contiene AOL, pero la verdad es para actualizar la versión y así colocarle las demás actualizaciones del Internet Explorer 6. En esta parte acepto los términos y condiciones de licencia y le hundo siguiente, luego hay que esperar en esta parte. Ya al haber terminado le hundo siguiente y otra vez hay que esperar. Listo, ya teniendo terminado le hundo finalizar, es ahí donde se va a reiniciar el sistema operativo. Bueno, ya habiendo reiniciado, vamos a la unidad D, donde vamos a instalar el siguiente archivo. Bueno, vamos a la carpeta que dice Update Royup 1 y entremos, ya aquí vamos a hundir doble clic en este archivo que dice Windows 2000, KB89, 18, 61, B2, X86, en U que es un archivo de actualización del sistema operativo. Es aquí donde se nos abre esta ventana, donde hay que esperar a que termine. Bueno, aquí en esta ventana le hundimos siguiente. Aquí aceptamos los términos de licencia y hundimos siguiente. Es donde se instalará la actualización, por lo cual hay que esperar a que termine.
Como esto va a tardar, voy a pausar el video. Listo, ya instaló, por lo cual le hundo finalizar. Ahora vamos por el siguiente archivo. Cabe destacar que se me trabó el cursor. Bueno, vamos a la carpeta que dice de Windows Installer 3.1 V2, luego dentro de la carpeta hundiremos doble clic en este archivo que es otra actualización de Windows y se abrirá la instalación. Es aquí donde le hundiremos siguiente. Luego aquí aceptamos la licencia y le hundiremos siguiente. Es aquí donde se empezará a instalar el archivo, por lo cual hay que esperar. Bueno, ya habiendo terminado esto le hundiremos finalizar y se va a reiniciar otra vez el sistema operativo. Bueno, ya habiendo iniciado el sistema operativo, nos dirigiremos a la unidad D, luego a la carpeta que dice RootSubDatejan 2016, después hundimos doble clic el archivo que dice RootSub 2016-01 y se va a instalar. Es ahí donde se nos aparecerá este mensaje, por lo cual le hundiremos en OK. Bueno, la siguiente carpeta que vamos a entrar CFKB 95, 17, 48 y ya adentro le hundiremos doble clic al archivo llamado Windows 2000, KB 95, 17, 48, B2, X86, en U, que es un archivo de actualización. Es ahí donde se nos abre esta ventana y le hundiremos siguiente, aceptamos la licencia y le hundimos siguiente, es ahí donde se va a instalar, por lo cual hay que esperar. Ya habiendo terminado le hundimos finalizar y se va a reiniciar el equipo otra vez.
Bueno, ya habiendo iniciado el sistema operativo, nos dirigiremos a la unidad D. Luego a la carpeta que dice GDX9 2010, ya dentro de la carpeta hundiremos el archivo que se dice TUT, y se nos abrirá el instalador del Direct. Aquí en el instalador aceptamos la licencia y le hundimos siguiente, luego le hundimos siguiente y es ahí donde se va a instalar, por lo cual hay que esperar. Aquí voy a pausar el video ya que se está alargando mucho esto. Una vez terminada la instalación del Direct décimo, le hundiremos en finalizar y el sistema operativo se va a reiniciar. Lo sé, esto es molesto de estar reiniciando, pero hay programas que te exigen reiniciar el equipo para activar los programas. Bueno, ya habiendo reiniciado el sistema operativo, vamos a la unidad D, luego a la carpeta y aquí nos detenemos un momento ya que este archivo no va a ser necesario debido a que tenemos el Windows Media Player 9 instalado mediante la ISO de add para WinMedia Gonius, por lo cual no se nos hace falta esto que instalemos la versión en inglés, por lo cual pasaré de este instalador. Bueno, vamos a la carpeta que dice iVisual C, es ahí donde instalaremos los Visual C del 2005 y 2008, por lo cual comenzaré con la del 2005, por lo cual voy a la carpeta y lo voy a instalar. Aquí le hundimos que sí, luego aquí es donde se va a iniciar la instalación del Virtual C 2005, por lo cual hay que esperar. Listo, ya instalo el programa, ahora vamos a la carpeta donde está el Virtual C 2008 y lo instalamos también. Aquí le hundiremos doble clic y esperaremos a que abra el instalador. Aquí hundiremos siguiente, luego aceptamos los términos de licencia y le hundiremos instalar, por lo cual se va a instalar el programa y hay que esperar.
Ya al haber instalado le hundiremos en finalizar. Aquí vamos para la siguiente carpeta de la ISO y la siguiente que vamos es la carpeta llamada JNet 2.0 por cual la vamos a abrir. Aquí hundiremos doble clic al instalador y se nos abre el instalador del NetFramework 2.0, es ahí donde hundiremos siguiente, aceptamos la licencia y le hundiremos en instalar y es ahí donde se procederá a instalar el NetFramework 2.0 por lo cual hay que esperar. Bueno, voy a pausar el video ya que esto tarda. Otra vez a pausar. Bueno, ya haber terminado esto le hundimos finalizar y vamos a la siguiente carpeta que es Canet 2.0 kilobytes 94, 77, 46, ya dentro de la carpeta le hundiremos doble clic el archivo ya mencionado y otra cosa es que es un archivo de actualización del NetFramework 2.0. Bueno, aquí le hundo, luego aceptamos la licencia y se empezará a instalar la actualización por lo cual hay que esperar.
Una vez terminado la actualización de seguridad del NetFrameware 2.0, le hundiremos en OD y es ahí donde nos dirigiremos a la otra carpeta que es el N2.0 SP1, ya dentro de la carpeta le hundiremos doble clic al instalador donde instalaremos la versión SP1 del NetFrameware 2.0. Aquí aceptamos la licencia y hundimos en instalar. Bueno, voy a pausar el video otra vez. Bueno, ya habiendo terminado esto, le hundo salir. Aquí nos dirigiremos a la siguiente carpeta que es MY6SP1 Hotfix y ya dentro de la carpeta le hundiremos doble clic al archivo que dice IE60 SP1 KB81 71 83 Windows 2000 X86 y este archivo es de actualización del Internet Explorer por lo cual hay que esperar a que inicie. Aquí en el instalador le hundiremos siguiente, luego aceptamos la licencia y le hundiremos siguiente, es ahí donde se va a instalar por lo cual hay que esperar. Una vez terminado le hundiremos finalizar y pasaremos a la siguiente carpeta que es NExtended Kernel y ya adentro de la carpeta hundiremos la carpeta que es ver 3.0 2020 ATR, aunque esta versión es de 2019 y ya adentro de esta carpeta le hundiremos doble clic al archivo que dice Windows 2000 KB93 58 39 B30X86 Extended Kernel ENU que es una actualización para agregarle el kernel X. Esperemos a que se abra. Aquí hundiremos OT para continuar. Bueno, en esta parte tenemos que dejar como está esto, pero si les ofrece instalarlo en un PC real que tenga Windows 2000 instalado, por ejemplo un Pentium 3 o 4, es bueno seleccionar la opción de Disabled C2, pero si están usando una máquina virtual, es mejor mantener deseleccionada esa opción, es ahí donde hundimos el botón que dice Execute para iniciar con la otra etapa de la instalación. Aquí le hundimos siguiente, luego aceptamos la licencia y le hundimos siguiente, es ahí donde se empezará a instalar por lo cual hay que esperar. Bueno, ya teniendo terminado esto le hundiremos en finalizar y se va a reiniciar el equipo por lo cual este es el último reinicio que va a ser el sistema operativo.
Aquí va a aparecer este error, por lo cual no se preocupen, ya que no pasa nada, por lo cual le hundimos en OK. Y listo, ya tenemos el kernel X completamente instalado y funcionando, por lo cual nos vamos a la siguiente carpeta de la unidad D, que se llama O herramientas, donde nos encontraremos 5 carpetas que son AppComp, captura de pantalla FQIM 2K, navegadores y Wi-Fi Manager y un archivo de texto en blog de notas. Bueno, lo que haremos es ir a la carpeta AppComp, y procederemos a hundir el archivo del mismo nombre, donde nos abrirá el CMD del sistema operativo. Este archivo sirve para abrir aplicaciones que se rehúsan a instalarse en el sistema operativo. Aquí estoy probando la instalación de Mozilla Firefox, a ver si instala de manera nativa. Como ven, aquí me sale este error de incompatibilidad del sistema, por lo cual usaré AppComp para instalarlo, así como dije anteriormente. Como ven, este es el archivo de AppComp, por lo cual lo dejaré abierto para ir a la carpeta de navegadores. Ahí voy a agarrar el instalador de Firefox y lo voy a colocar en el programa AppComp. Es ahí donde tiene que aparecer el nombre del instalador en este texto. Ya haber verificado, hundiremos en Enter y se va a abrir el instalador de manera normal, sin que salga ese error de compatibilidad. Una cosa que les digo es que también pueden instalar los programas que están en la ISO de Windows 2000 Update, y entre esos se encuentra la versión 52.0 de Mozilla Firefox, que aún posee soporte todavía y está completamente en español. Ese instalador sí se puede instalar usando el archivo AppComp, por lo cual les dejará hacerlo a ustedes, por lo cual se los recomiendo a ustedes. Y para saberle al AppComp que ya se pudo instalar el programa, le hundiremos en la tecla y se cerrará el programa. Como ven, este es el navegador Mozilla Firefox instalado en Windows 2000, aunque sea una versión muy antigua de la versión que les mencioné anteriormente, donde se encuentra en la ISO de Windows 2000 Update en la carpeta de aplicaciones, por lo cual ya lo sabe, la versión que instalé es la versión 52.9.0, aunque diga o sea de que sea una versión más reciente, esto no es una versión que tenga soporte de manera casi completa por cuestión de certificados, por lo cual les recomiendo la que está en esa ISO que les mencioné anteriormente, ya que está en español. Bueno, es hora de instalar el siguiente programa, que es Wi-Fi Manager, en caso de que ustedes tengan un portátil con soporte Wi-Fi, y si algunas portátiles de la época de Windows 2000 y Windows ME ya existía soporte para tarjeta de red Wi-Fi, por lo cual si poseen una portátil de esas, es buena idea instalar este programa, o un PC que tenga una tarjeta Wi-Fi instalada. El instalador se llama Boingo Setup, y se los recomiendo mucho a ustedes si las PC que tienen ustedes poseen soporte para Wi-Fi. Este es el programa Boingo, por lo cual ustedes tienen que darle al botón que tiene el puntito rojo para que les detecte la red. Además, ustedes pueden instalarle los programas que ustedes quieran, aunque alguno de ellos requieren el programa AppComp, y alguno no tienen completa compatibilidad, por lo cual les dejo ese detalle. Además, si quieren tener el Windows 2000 en español sin que se tire todo, tienen que instalar un multilenguaje o un traductor para Windows 2000, como les dije anteriormente en el video, por lo cual les dejo ese dato. Además, para instalar el VLC, requiere mirar el blog de notas. Además, ustedes también tienen el instalador en español del VLC en la ISO de Windows 2000 Update en la carpeta de aplicaciones, por lo cual también les dejo ese dato a ustedes. Como ven, este es el Mozilla Firefox funcionando, aunque falte certificado.
Además este es el primer paso para el cambio de idioma, por lo cual a veces no sucede, por lo cual les recomiendo el multilingüaje. Y bueno chicos, eso es todo el video por hoy, por lo cual hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video, que es la exploración de Windows 2000, saludos. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbete, comenta que es gratis y no olviden darle a la campanita para que estén pendientes cuando yo suba un nuevo video. No olviden visitar mi Twitter, mi página web y mis otros canales de otras páginas. Además, si quieren donarme y apoyarme económicamente, les dejaré mi PayPal para recibir esas generosas donaciones, ya que les agradecería mucho a ustedes hundiendo el botón de enviar, y además cualquier apoyo es válido para el canal. Y bueno, eso es todo por el video, por lo cual nos vemos hasta la próxima. Los saluda Frank969RP y nos vemos hasta el próximo video, gentes.